Israel dice haber terminado una operación de un mes en el sur y centro de la Franja de Gaza en la que asesinó a más de 250 militantes de Hamás. Después de la retirada de las tropas israelíes, residentes locales empiezan a regresar a lo que queda de sus hogares. En medio de la incertidumbre sobre quién será nombrado como primer ministro de Francia, surge el nombre del ex socialista Bernard Cazeneuve, quien ya ocupó este cargo durante el gobierno de François Hollande. El ex premier es visto como una figura capaz de unir a la izquierda y la derecha. El gobierno de Venezuela culpa a la oposición por el apagón eléctrico que se registró en el país desde esta madrugada y que fue calificado como un sabotaje. El hecho se produce en plena crisis política debido a la disputa por los resultados de las elecciones del 28 de julio. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo haber concluido una operación en el centro y sur del enclave palestino que se extendió por más de un mes y en la que dijeron haber asesinado a más de 250 militantes del grupo Hamás y destruido infraestructura que calificaron como terrorista. Ahora que las tropas israelíes se retiraron de estas zonas, residentes locales empiezan a regresar a lo que queda de sus casas en ciudades como Han Yunis. Escenas similares fueron encontradas por quienes regresaron a Deir al-Balah en el centro de Gaza esta semana. Originalmente eran zonas seguras. Nos dijeron que eran zonas seguras. Cuando entraron nos dijeron que evacuáramos porque era una zona de combate. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Tuvimos que irnos. Dejamos nuestras cosas y todo detrás de nosotros y lo destruyeron. Dios es suficiente para nosotros y Él es el mejor administrador de los asuntos. Miren, está ante sus ojos. Mientras tanto, las autoridades israelíes han acordado una serie de pausas humanitarias de 3 días cada una en el centro, sur y norte de Gaza para permitir que el domingo se ponga en marcha la campaña de vacunación infantil contra la polio. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que no se trataba de un alto el fuego para vacunar contra el virus, sino de habilitar ciertos lugares en Gaza. La OMS también mencionó que entregó alrededor de 1.2 millones de dosis. Una campaña de vacunación contra la poliomielitis. Las autoridades israelíes acordaron una serie de pausas humanitarias para que unos 640,000 niños menores de 10 años de Gaza puedan ser vacunados contra la polio. Hace unos días se confirmó el primer caso en un bebé de 10 meses en Deir al-Balah. Insistimos en que es esencial que todas las partes cumplan sus compromisos. Se han entregado a Gaza 1,26 millones de dosis de vacunas y 500 portadores de vacunas y se espera que en breve lleguen otras 400,000 dosis. La campaña de vacunación comenzará este domingo en el centro de la Franja de Gaza y se prolongará durante 3 días, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Está previsto un programa similar para el sur y el norte del territorio. Habrá que administrar una segunda dosis dentro de un mes para completar la vacunación. La poliomielitis es altamente infecciosa y se propaga fácilmente a través de las aguas residuales contaminadas. Afecta a niños menores de 5 años, causando a veces parálisis o deformidades. Mientras Gaza se enfrenta al colapso de sus instalaciones sanitarias, una epidemia como la polio podría agravar la crisis, pero aún no se han discutido las modalidades de nuevas pausas humanitarias. Y mientras la situación parece tener un respiro en Gaza, en la Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes llevaron a cabo su tercer día de operaciones militares. Este viernes dijeron haber asesinado a 3 militantes de Hamás, entre quienes se encontraba el líder del grupo en la ciudad de Jenin. En total serían 20 los asesinados durante este periodo. Desde el miércoles, vehículos blindados han sido enviados a Tulkarem, Tubas y sus campos de refugiados en el norte del territorio palestino. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, ha advertido de los graves daños infligidos a las infraestructuras, cortando la electricidad y las telecomunicaciones en algunos lugares. Cambiamos de tema y ahora hablamos de la guerra en Ucrania. Moscú atacó nuevamente Kharkiv en el este del país, matando a 5 personas, entre ellas un niño. Las explosiones se concentraron en un parque infantil y el alcalde de la ciudad recriminó tajantemente el ataque, añadiendo en su cuenta de Telegram que además 40 personas resultaron heridas en otras zonas. Previamente, Rusia lanzó otro ataque aéreo sobre la ciudad norteña de Sumy.
El bombardeo alcanzó una fábrica de envases para alimentos de bebé y productos del hogar y dejó un saldo de al menos 2 muertos y 11 heridos. Los servicios de emergencia y la policía están trabajando en todos los lugares. Se trataba de civiles. El parque del Boulevard Yuriev fue atacado directamente. Allí había niños. El parque infantil fue atacado. Pasamos a Francia. Tras una semana de consultas en el Elíseo y en medio de la incertidumbre por el nombramiento de un primer ministro, un nombre empieza a sonar fuerte. Se trata del ex socialista Bernard Cazeneuve, quien ya ocupó dicho cargo durante el gobierno de François Hollande y quien es visto como una figura capaz de unir la izquierda y la derecha. Los detalles desde París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Francia continúa a la espera de que un nuevo primer ministro sea nombrado y mientras Emmanuel Macron regresa de Serbia, pues hay muchísimos rumores y muchos nombres que se barajan. Uno de los que más ha sonado últimamente es el de Bernard Cazeneuve, quien fuera primer ministro del gobierno de François Hollande entre 2016 y 2017. Ya que Emmanuel Macron decidió no nombrar a Lucie Casté, que era la candidata de la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular, muchos en el entourage del presidente consideran que va a tornarse hacia una figura de la izquierda moderada y Cazeneuve podría ser precisamente esta figura. Pero ante esa posible nominación, pues es la izquierda radical la que dice que enseguida votarían una moción de censura en caso de Cazeneuve primer ministro. Ahora en el Partido Socialista las cosas también están bastante divididas. Hay quienes dicen si es para nombrar un primer ministro socialista que va a continuar las políticas macronistas, no nos interesa. Luego habría que ver qué es lo que va a proponer Cazeneuve y si tiene algún tipo de política en realidad social y socialista. En ese caso, pues ahí sí podrían apoyarlo. Así que hay muchas posiciones distintas, algunos con unas posiciones prudentes, incluso la extrema derecha, que dijeron básicamente algo como pago por ver, para saber si lo apoyarían o no una vez, en todo caso de que él fuera nombrado. Pero así como Bernard Cazeneuve, pues hay varias personalidades que se han dicho disponibles para ocupar el cargo, entre ellas Ségolène Royal, quien fuese candidata presidencial a comienzos de los años 2000. Familiares de víctimas de desapariciones forzadas protestaron este viernes en Dhaka, Bangladesh, para exigir el regreso de sus seres queridos y pedir que la ex primera ministra Sheikh Hasina vaya a juicio por los casos denunciados durante las protestas que la obligaron a dimitir, así como por el resto de casos durante sus 15 años de mandato. El pedido de justicia y reparación llega este 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Patricio Peralta con el informe. Las familias en Bangladesh exigen verdad y justicia. Piden al gobierno interino respuestas por los desaparecidos en las recientes protestas estudiantiles del mes de julio, pero también por los casos durante todo el periodo de la exministra Sheikh Hasina. Exigimos que Hasina, que está implicada en estas desapariciones forzadas, sea sometida a un juicio adecuado. Debería ser juzgada por un tribunal internacional. Tras la dimisión de Hasina a principios de agosto, al menos 3 personas que estaban como desaparecidas fueron liberadas de prisiones secretas en el país. La ONG bangladesí Odhikar registra al menos 708 casos de desapariciones forzadas entre 2009 y junio de 2024. Han pasado 14 años desde que perdí el contacto con mi padre. Quiero saber dónde está y qué le pasó. El centro de detención y las celdas de tortura deben abrirse de inmediato. El 29 de agosto, el gobierno interino anunció la creación de una comisión para investigar los 15 años de Hasina. Además, pidió ayuda al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU para que revise lo sucedido en las manifestaciones. La oficina enviará una misión de investigación en las próximas semanas con el fin de informar sobre las violaciones y abusos perpetrados en las protestas. Analizará las causas profundas y formulará recomendaciones para promover justicia y lograr reformas a largo plazo. El nuevo gobierno firmó el jueves su adhesión a la Convención de la ONU contra las desapariciones forzadas. Durante años, opositores y defensores de derechos humanos reclamaron que tanto las desapariciones como ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica habitual en el periodo de Hasina.
Y a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un informe de la ONG Amnistía Internacional señala que la labor de búsqueda de desaparecidos en América Latina recae principalmente en mujeres. La organización denuncia que quienes buscan a personas desaparecidas sufren riesgos económicos y de seguridad. Solo en México se han documentado el asesinato de 10 mujeres buscadoras. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. La búsqueda de desaparecidos en México y Colombia recae principalmente en las mujeres. Según el informe Buscar sin Miedo de la ONG Amnistía Internacional, los familiares de las personas desaparecidas son quienes asumen la investigación, que en principio le corresponde al Estado y los sistemas judiciales. Las madres, esposas, hijas, abuelas son quienes se hacen cargo de la búsqueda de los más de 116.000 y 200.000 desaparecidos que hay en México y Colombia. En muchos casos, en muchos países, sobre todo en la región de las Américas, es el propio Estado quien desaparece a las personas o participa el Estado de las acciones de desaparición. Entonces, estamos impulsando que los estados reconozcan que las personas tienen derecho a buscar por cuenta propia. A su vez, el reporte deja en claro que la labor de búsqueda implica serios riesgos para la integridad personal de quienes investigan. En México se ha documentado el asesinato de al menos 10 mujeres buscadoras. Además, el documento advierte de decenas de casos de empobrecimiento de mujeres que dedican el 100% de su tiempo a investigar una desaparición. Yo misma como abogada he recibido amenazas con enfoque de género, donde me han dicho que como abogada me van a cortar los dedos, Uno de los principales reclamos de Amnistía Internacional hacia los estados consiste en reclamar ayuda institucional para las mujeres que buscan solas. La organización pide también medidas especiales de seguridad para quienes han sido amenazadas. Cambiamos de tema. Venezuela amaneció sin electricidad. Todos los estados del país son afectados por un apagón total o parcial. El gobierno de Nicolás Maduro culpó sin evidencias a la oposición en medio de la crisis política tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Los apagones son frecuentes en el país caribeño. El informe es de Samuel Salgado Castro. Solo la luz de los faros delanteros de los autos iluminan las calles de Caracas en la madrugada del viernes. Los venezolanos se despertaron sin electricidad. Un apagón parcial o completo afectó la capital y los 23 estados del país. Cuando no sentí el airecito del ventilador, este fue el inicio de ya saber que no había luz. Pero yo pensé que iba a volver. Seguí dormida y cuando me desperté de la alarma me di cuenta que no, que sí era ya. José Paredes trabaja en el sector de la construcción. Sentado en esta plaza observa el alto edificio que tendrá que subir a pie. Bueno, primero tuve que caminar bastante para agarrar la camioneta porque no había luz. Segundo, en el metro tuve que venirme entonces también a pie porque no había metro. ¿Ves? Está congestionado todo. Tercero, ahora me toca subir 14 pisos para trabajar allá en la torre esa que está allá. Son 14 pisos porque no hay ascensor. ¿Qué te puedo decir? No hay señal en el teléfono, no hay nada. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje, aunque no presentó evidencias. No lo pudieron hacer el 28, el 29 y el 30 de julio. No lo pudieron hacer ni con el engaño ni con la violencia. Y hoy han intentado una medida desesperada, una medida ciega, una medida contumaz que no va hacia ningún lugar de robarle la paz a los venezolanos y las venezolanas. Culpar a la oposición o a Estados Unidos ha sido recurrente en apagones que ocurrían con regularidad en años pasados. Los cortes de electricidad en Venezuela se asocian con la crisis económica, pero a medida que la situación se estabiliza, los problemas energéticos disminuyen. Hablamos ahora de Panamá, que procedió a enviar un segundo vuelo de deportaciones de migrantes a Ecuador. La medida, financiada por Estados Unidos bajo el acuerdo entre ambos países para desalentar los cruces irregulares y reducir el flujo de migración, constó de un vuelo que trasladó a 30 ecuatorianos que habían ingresado de manera ilegal a Panamá. La última deportación se produce días después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunciara vuelos de regreso para migrantes indios en septiembre y para ciudadanos chinos en una fecha no especificada. Y cerramos con noticias climáticas, porque desde Yemen a América Latina, pasando por India, Pakistán y Japón, intensos fenómenos meteorológicos están causando destrozos que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. En Yemen, fuertes riadas dejan ya 60 muertos desde finales de julio y brotes de cólera. Los expertos alertan que la crisis climática intensifica estos fenómenos.
De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Quédense con nosotros.